Con su permiso, ¿verdad, profe? Vamos a grabarla Sí, para sí, los por alumnos. supuesto, Después quedan pidiendo los por alumnos que supuesto. no logran conectarse por X razón. Entonces, jóvenes, bienvenidos y bienvenida a la profesora Valeria, ¿es verdad, profe? María Sí, Valeria, Valeria, María de Valeria. Argentina. La profesora es química, también es farmacéutica, ¿verdad, profe? Y tiene experiencia ya como docente, entonces ella nos ha preparado una clase, nos ha preparado una clase y desde antemano muchas gracias, profe, y espero que presten atención, jóvenes, y iniciamos, ¿verdad? Es suyo. ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo hago yo eso? Hola, buenas tardes Dile- a todos, bienvenidos. Busque la opción de compartir pantalla. A Me dijo que iba a ver, compartir en Canva, ¿verdad? Entonces busque la opción de compartir pantalla. a ver, Ah, en Zoom busque yo, está todo acá como en inglés, no sé qué estoy apretando. está desde la computadora. Sí, ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Se ve algo o no? Sí, sí, ya miramos su ¿Sí? pantalla, entonces ahí ya, muy bien. Perfecto. Ahí estás mirando mi pantalla. A ver, no, ahí no quiero tener eso. ¿Ahí? Excelente, profe, ahí estamos bien. Buenísimo. Bueno, bien. Entonces, bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecida a Guillermo nuevamente y a todo el equipo de Olimpiadas de Honduras por la invitación. Mi nombre es Valeria Pereira, soy química, farmacéutica, y bueno, quería compartirles, digamos, unas imágenes de mi país. ¿Sí? Soy argentina. En estos momentos resido en una provincia que se encuentra al norte de mi país, que se llama Tucumán. ¿Sí? Desde acá, agradecida por la invitación y espero que sea bastante fructífera la charla de hoy. Em, y si tienen preguntas, bueno, las vamos resolviendo hacia el final. La charla esta va a estar, digamos, centrada en trabajar lo que es la parte de la termodinámica, ¿sí? La termoquímica en particular. Vamos a hablar sobre los principios y las variantes, ¿sí? Variables termodinámicas, ¿sí? Que están propuestas por la ley de Hess. Vamos a ver el concepto de entropía y hacia el final el tercer principio que habla de la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Esa sería la estructura de la presentación. Bien, entonces, para que nos pongamos un poquito en tema, ¿sí? Cuando ocurre una reacción química, ¿sí? Sabemos que las sustancias se van a transformar, ¿sí? Estas sustancias se van a transformar en otras nuevas sustancias, ¿sí? Y asociado a este cambio, digamos, en la organización de la materia, también se van a producir cambios a nivel energético, ¿sí? Estos cambios implican que esa reacción química, que esa transformación, ¿sí? Va a consumir o va a liberar energía, ¿sí? Y esa energía que está como atravesando, digamos, todo este proceso químico, lo puede hacer en distintas formas, ¿sí? En forma de calor, ¿sí? Que se absorbe o se libera, en forma de trabajo mecánico, eléctrico, o bien producir, digamos, energía lumínica, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, lo hacemos más palpable, más visible, cuando observamos un proceso de combustión.
Entonces, en las reacciones químicas, ¿sí? Las sustancias que intervienen, ¿sí? Tanto reactivos como productos, van a constituir lo que se conoce como sistema termodinámico, ¿sí? Ese sistema termodinámico, vamos a decir que evoluciona de un estado inicial, que serían los reactivos, a un estado final, que serían los productos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a escribir, ¿sí? Esa transformación química, lo hacemos mediante una ecuación química, ¿sí? Como en matemáticas, digamos, ¿sí? En esa ecuación química nosotros vamos a colocar mucha información. Dentro de la información que vamos a encontrar son las sustancias que intervienen, ¿sí? Reactivos y productos. Vamos a encontrar los coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos nos hablan, digamos, de un principio de conservación de la materia, ¿sí? Que dice que nada se pierde, sino que todo se transforma. Entonces la cantidad, ¿sí? De materia que forma parte de los reactivos va a ser igual a la cantidad de materia que forma parte de los productos, ¿sí? Para que esa igualdad se mantenga, ¿sí? Colocamos estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? De manera de que alcancemos un balance de materia. Aparte de eso, ¿sí? Vamos a tener otro dato, que es el estado físico de cada una de las especies que participa en esa reacción. Por ejemplo, acá abajo, ¿sí? Esto nos indica el estado físico en el que se encuentran estos reactivos. Por ejemplo, acá el metano en estado gaseoso, el oxígeno en estado gaseoso, dióxido de carbono, ¿sí? Y agua en estado líquido. Aparte de eso, ¿qué otro dato importante vamos a encontrar en este tipo de reacciones en particular, ¿sí? Que forman estos sistemas? Es el calor que se intercambia. Hemos dicho que todos estos procesos, todos estos cambios, ¿sí? Aparte de que se transforman reactivos en productos, van acompañados, ¿sí? De cambios a nivel energético, ¿sí? Esos cambios en el nivel energético en las ecuaciones químicas se representan mediante una variable termodinámica que se representa en este caso con la letra H, que es la entalpía, ¿sí? La entalpía hace referencia al calor, ¿sí? Energía en forma de calor, que se cede o se absorbe durante ese cambio químico, ¿sí? Tiene un valor numérico, ¿sí? Y un signo, que ese signo positivo o negativo nos va a hablar o nos va a ordenar, digamos, dos procesos, ¿sí? Los procesos que se van a llamar endotérmicos, ¿sí? Que van a absorber calor cuando esa entalpía sea positiva, o aquellos que se denominan exo, ¿sí? Exo de afuera, exotérmicos, que van a tener un signo negativo, ¿sí? Cuando ese calor se libera al entorno de este sistema termodinámico. Bien, entonces, cuando indicamos, digamos, la presión y la temperatura en la que se realiza la transformación química, ¿sí? Generalmente hablamos de valores estándares o en condiciones normales que hacen referencia a una temperatura, que ya está eso normatizado, digamos, de 25 grados, y una presión de grados centígrados y una presión de una atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando ese proceso, digamos, se produce, esa transformación se produce a valores de presión constante, ¿sí? Hablamos que ese calor que se intercambia se denomina entalpía y se va a designar, digamos, con la letra H. Esta entalpía, ¿sí? Es
una función de estado. ¿Qué quiere decir que sea una función de estado? Una función de estado, como todas las variables termodinámicas que vamos a ver en el encuentro de hoy, ¿sí? No se puede conocer su valor absoluto, sino que el valor, ¿sí?, que se calcula es un valor que se obtiene por diferencias entre un estado inicial y un estado final. Por eso siempre van a ver que antes de la H, ¿sí?, que representa la entalpía, tenemos un signo, ¿sí?, acá como uno que dice un triangulito que sería diferencia, ¿sí? Diferencia entre un estado inicial y un estado final, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, estos gráficos, ¿sí?, que están acá, que representan en el eje de las ordenadas las entalpía, ¿sí?, la energía o el calor a presión constante, y en el eje de las X, el camino, ¿sí?, de la reacción, o sea, cómo va transformándose esos reactivos a productos, vemos que en una reacción en donde estos reactivos tenían un alto valor de entalpía, ¿sí?, alto valor de energía en forma de calor, pasan o se transforman en productos con menor valor de energía, ¿sí? Esa diferencia, que decimos que es una diferencia entre un estado inicial y un estado final, va a dar un valor menor que 0, ¿sí? Porque acá sería el estado final de este camino de reacción, serían los productos que tienen una entalpía baja, ¿sí? Y los reactivos, que serían el estado inicial, tienen una entalpía alta. Si nosotros hacemos la diferencia productos menos reactivos, el valor que vamos a obtener va a ser menor a 0, ¿sí? El valor de esa entalpía va a tener un valor negativo, entonces hablamos de que esa reacción es una reacción exotérmica. Caso contrario, ¿sí?, opuesto, ocurre cuando son los reactivos los que tienen los menores valores de entalpía con respecto a los productos. Entonces, como hemos dicho que es una función de estado y que se calcula, ¿sí?, esta variable termodinámica como diferencia entre un estado inicial y un estado final, si hacemos la resta de productos menos reactivos, este valor de entalpía va a ser mayor que 0. Va a ser positivo para las reacciones endotérmicas. ¿Vamos hasta acá? Yo no los estoy viendo, así que ustedes me dicen si se va entendiendo. ¿Sí? Continúo. Estos valores de calores de energía, ¿sí?, de calores o de energía a presión constante, van a tener, digamos, diferentes concepciones dependiendo a dónde esté involucrada esta función, esta entalpía. Vamos a tener entalpías de enlace, ¿sí?, y entalpías de reacciones. ¿Sí? Cuando hablamos de entalpías de enlace, va a ser la energía que yo necesito, ¿sí?, para romper un mol de un enlace entre dos átomos, ¿sí? Como una reacción química es básicamente un proceso de reordenamiento, ¿sí?, de átomos, de reactivos a productos, nosotros sabemos que tenemos que romper enlaces y se tendrán que formar otros enlaces, ¿sí? Y la forma de medir esta entalpía de esta reacción, ¿sí?, se hace a partir de valores estipulados para cada uno de estos enlaces. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el valor de la entalpía de una reacción en base, digamos, a las entalpías de los enlaces que se rompen o que se forman durante esa transformación química? ¿Sí?
La vamos a calcular diciendo que la variación de la entalpía en una reacción va a ser igual a la suma de la variación de entalpía de los enlaces que se rompen, o rotos, menos la sumatoria de la variación de la entalpía de los enlaces formados. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Dice acá, por energía de enlace, bueno, por energía de enlace, que es la de acá, se entiende la variación de la entalpía, ¿sí? Que es necesaria para romper un mol de un dado enlace. Ese proceso, ¿sí? O sea, romper esos enlaces, es un proceso que siempre es endotérmico, porque para romperlo yo necesito entregarle calor a ese sistema termodinámico, ¿sí? Entonces, al ser un proceso endotérmico, que va a recibir del entorno esa energía, esa entalpía va a ser mayor que cero, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, representar esto. Tenemos que el metano, ¿sí? Carbono, hidrógeno 4, ¿sí? Está formado por un átomo de carbono más 4 átomos de hidrógeno. Si yo rompo estos enlaces, ¿sí? Acá, el enlace, ustedes saben que el carbono está unido, ¿sí? Por enlaces covalentes al hidrógeno, ¿sí? Si yo los rompo a estos, ¿sí? Acá tenemos que cada uno de esos enlaces carbono-hidrógeno tiene un valor, digamos, de energía, de entalpía, de 4,16 kilojoule por mol. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántos enlaces? ¿Sí? Vamos a tener que romper. Vamos a tener que romper 4 enlaces. ¿Sí? Si yo multiplico, perdón, les pasé si yo multiplico este valor, ¿sí? Por los 4 enlaces que se rompieron acá, en este proceso, voy a obtener el valor de la entalpía de esta, digamos, reacción. ¿Sí? Estos serían los enlaces rotos. ¿Se entiende? No sé, Guillermo, si hay alguna pregunta. Excelente, profe. No sé si los alumnos pueden encender el micrófono, también pueden participar. Sí, sí, ellos sí, van preguntando, ¿sí? Yo mejor. Si no, sigo. Si no hay preguntas, sigo. ¿Sí? Bien. Entonces está claro hasta acá, ¿sí? La entalpía, ¿sí? De esta reacción, ¿sí? Tiene que ver con la suma, ¿sí? En este caso, de las entalpías de los enlaces que se rompen. Cada uno de estos enlaces, carbono-hidrógeno, tiene un valor tabulado de entalpía, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular la entalpía de esta reacción, va a ser este valor multiplicado por los 4 enlaces que se rompieron. Otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? Tenemos el etileno, ¿sí? o etano, ¿sí? Carbono 2, hidrógeno 6. Acá se rompen los enlaces para dar lugar a 2 carbono, los átomos de carbono, más 6 de hidrógeno. ¿Sí? No sé cómo podemos calcular, digamos, el delta de H de esta reacción. Si no sabemos que el etano, ¿sí? Tiene, por cada carbono, tiene 3 hidrógenos, ¿cierto? Entonces vamos a tener 3 hidrógenos para este carbono y 3 hidrógenos para el otro. Tenemos 6 enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Y tenemos otro enlace, que es el enlace carbono-carbono, que une los 2 carbonos de este compuesto, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Sí? Que el delta de H de esta reacción va a ser la sumatoria de las energías de ruptura de los enlaces carbono-hidrógeno más la energía de ruptura de los enlaces carbono-carbono. Porque acá no hay ningún enlace que se forme, sino acá todos se rompen, ¿cierto? Entonces, como yo sé solamente el valor de la energía del enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Que lo tenemos del ejercicio anterior, ¿sí? Y no tengo el valor del enlace de la energía, de la entalpía del enlace carbono-carbono, yo lo puedo despejar de esta ecuación, diciendo que el delta de H de esta ecuación va a ser igual a la energía, ¿sí? A la suma de las energías de los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Más la incógnita que yo tengo, que sería encontrar la entalpía del enlace carbono-carbono, ¿sí? Y ahora sí, matemática. A esto, ¿sí? Que era, por si sabíamos que la entalpía del enlace carbono-hidrógeno, 4,16 kJ por mol. En el caso de este ejercicio, ¿sí? Tenemos 6 enlaces y cada enlace tiene ese valor de entalpía. Entonces multiplicamos 4 por 6 por 4,16, ¿sí? Y tenemos acá el valor de la entalpía de esta reacción. De esa manera despejamos, esto que está acá sumando va a pasar restando al otro lado, ¿sí? Y podemos encontrar el valor de la entalpía del enlace carbono-carbono. ¿Sí? Y en este caso, bueno, acomodamos y los pasamos a kilojoule por mol. ¿Sí? Bien. Hay una ley, ¿sí? Una ley que propone cómo poder, digamos, trabajar con estas entalpías en caso de procesos químicos, en donde en estos procesos haya secuencias de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, la ley de Hess, de este señor, Hermann Heinrich Hess, dice que cuando haya una reacción química, se puede expresar, ¿sí? Esta reacción química como la suma algebraica de varias reacciones, ¿sí? Entonces, el calor de esta reacción química, que sería el calor a presión constante, ya sabemos que se denomina entalpía, se puede calcular como la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que la entalpía de una reacción va a ser igual, digamos, a la sumatoria de n, que era el coeficiente estequiométrico, ¿sí? de, de los productos, ¿sí? Menos la sumatoria de n por el delta DH, ¿sí? De entalpía de formación de las sustancias reactantes, ¿sí? De esta manera nosotros podemos calcular el delta DH de otra reacción, ¿sí? O bien, ¿sí? Aplicando, digamos, la suma algebraica que propone Hess. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si se quiere calcular, digamos, la entalpía de la siguiente reacción, tenemos 2 moles de carbono sólido más 1 mol de hidrógeno gaseoso, produce 2 moles de acetileno, sería, ¿sí? De etino. Entonces, el delta de H de la combustión, o sea, cuando el etino, ¿sí? Pasa, se combina con el oxígeno, ¿sí?
y se transforma en dióxido de carbono y agua. Esa sería la reacción de combustión de este señor, produce una entalpía de menos 1299,6 kilojoules. ¿Sí? Y después nos dan los delta de H, esta F quiere decir de formación, ¿sí? De formación quiere decir que me están midiendo la energía involucrada en la síntesis de este compuesto, ¿sí? Si hablamos de la entalpía de formación del dióxido de carbono, ¿cómo sería la ecuación química que tiene este valor? Sería carbono más oxígeno, ¿sí? En la reacción de síntesis del dióxido de carbono. Si hablamos de la entalpía de formación del agua, ¿cuál sería la reacción hidrógeno más oxígeno que me dé el agua? ¿Sí? Entonces, en base a estos datos, nosotros podemos escribir un sistema de ecuaciones, ¿sí? Por un lado, la ecuación de la combustión de este compuesto, ¿sí? Que ya hemos dicho que es el etino, ¿sí? Carbono, triple enlace, carbono, hidrógeno, ¿sí? Que sufre un proceso de combustión, ¿sí? Las reacciones de combustión están asociadas a la combinación de este hidrocarburo, ¿sí? Con el oxígeno, producen dióxido de carbono y agua, y por lo general liberan energía. Todas las reacciones de combustión, ¿sí? Liberan energía, por eso la entalpía va a ser negativa, entonces estamos hablando de un proceso exotérmico, ¿sí? Y después nos habían dado las entalpías de formación de estos compuestos para que nosotros escribamos la ecuación química que representa, ¿sí? Entonces, estos compuestos, ¿sí? se sintetizan a partir de la combinación de sus elementos, va a ser carbono sólido más, más oxígeno, ¿sí? Produce el dióxido de carbono, y esta reacción de síntesis o de formación tiene este valor de entalpía, ¿sí? Por otro lado, el hidrógeno más el oxígeno, ¿sí? Forma el agua, ¿sí? Y esa reacción tiene este valor de entalpía. Obviamente nosotros vamos a tratar de cumplir con el principio de conservación de la materia, y lo que vamos a hacer es balancear, ¿sí? Agregando coeficientes estequiométricos a cada una de las sustancias participantes. Me encantan los corazones, ¿sí? De modo que me quede la misma cantidad, ¿sí? De moles, ¿sí? Del lado de los reactivos que del lado de los productos, ¿sí? Hasta acá vamos. Una vez que hicimos eso, ya tenemos escritas las reacciones y tenemos identificadas las entalpías, estos calores, ¿sí? A presión constante que están involucrados en estos procesos de cambio, ¿sí? Tenemos que ubicar, ¿sí? Cuáles son las sustancias, ¿sí? Que van a formar parte de los reactivos y cuáles de los productos, ¿sí? Para que se sintetice el etino, ¿sí? Yo necesito que se combine carbono e hidrógeno, perdón. Carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Acá, ¿sí? Lo tengo al etino, ¿sí? Hacia el lado de los reactivos. Yo necesito que esté hacia el lado de los productos, porque quiero saber el valor de la entalpía de su formación, de la síntesis de este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta reacción le voy a invertir el sentido, ¿sí? Y acá que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros invertamos, ¿sí? El sentido de una reacción química, el signo, ¿sí? De la entalpía
¿sí? Lo vamos a invertir también. Si está negativa, será positiva y a la inversa, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Acá en esta ecuación, ¿sí? El carbono lo necesito para el lado de los reactivos, así que no la voy a invertir, no la voy a mover para ningún lado, ¿sí? Y acá el hidrógeno también está hacia el lado de los reactivos, entonces tampoco lo vamos a mover, no lo vamos a tocar, lo dejo ahí quietito. O sea que lo que voy a hacer va a ser invertir esta primera ecuación. Una vez que yo invertí la primera ecuación, ¿sí? Como muestro acá, el signo se modificó, ¿sí? Pasó a ser positivo. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? La segunda quedaba igual, ¿sí? Y la tercera ecuación quedaba igual. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo necesito, ¿sí? Simplificar, por ejemplo, este dióxido de carbono, ¿sí? Que yo no lo quiero en mi reacción, porque la reacción de síntesis, ya hemos dicho, es a partir de los elementos que forman este compuesto. Entonces, para que yo lo pueda simplificar, ¿sí? A este dióxido, estos 2 moles de dióxido de carbono, necesito que acá también haya 2 moles de dióxido de carbono. ¿Cómo conseguimos eso? Que acá haya 2 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Multiplicando la ecuación por 2. Y cuando yo multiplico la ecuación por 2, tengo 2 carbonos, 2 oxígenos, 2 dióxidos, y el valor de la entalpía también se multiplica por 2. ¿Sí? Porque esto es por mol de reacción. Entonces, de esta manera yo puedo simplificar, ¿sí? La cantidad, los 2 moles de dióxido de carbono con estos 2 moles de dióxido de carbono y los elimino de mi ecuación final. ¿Qué otra cosa más, ¿sí? Podemos sacar nosotros? Yo puedo sumar, ¿sí? Estos, un medio de oxígeno, ¿sí? Más los 2 que tengo acá, ¿sí? Son 5 medios que puedo simplificar con estos 5 medios, ¿sí? Entonces elimino también el oxígeno. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué elimino? Porque aparece tanto para el lado de los reactivos como para el lado de los productos, entonces no tiene sentido, ¿sí? Por eso los vamos eliminando. El agua, ¿sí? Una molécula de agua, un mol de agua me aparece por acá, y un mol de agua me aparece en la primera para el lado de los reactivos, entonces también lo vamos a simplificar de esta ecuación. Sumo algebraicamente reactivos con reactivos. Entonces acá, ¿qué me quedó del lado de los reactivos? Me quedaron los 2 moles de carbono, ¿sí? Y un mol de hidrógeno, ¿sí? ¿Y qué me quedó del lado de los productos? Solamente me quedó el mol del etino, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Y sumamos, ¿sí? De forma algebraica también las entalpías, ¿sí? Respetando los signos de cada una. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Sí, bueno, voy a tomar ese corazón como un sí. Bien. Y acá una propuesta para que ustedes vayan tratando de resolver. Buenísimo, gracias. Dice que Jorge ha encontrado en internet que se puede producir un gas, ¿sí? Que se puede producir el etano. Acá lo voy a sacar esto. A partir del hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, Jorge dice que combinando hidrógeno más monóxido de carbono, ¿sí? Se puede obtener, ¿sí? Etano, ¿sí? Ya sabemos que los hidrocarburos son
sustancias que son combustibles, ¿sí? Entonces, está ensayando Jorge una forma de obtener un combustible, ¿sí? Aparte dice de que obtiene el etano, también se va a producir un gas, ¿sí? Se va a producir adicionalmente oxígeno. Aplicando la ley de Hess, que es la que acabamos de estudiar, encuentra el calor de la reacción para la producción del etano, ¿sí? Empleando para ello las siguientes reacciones, ¿sí? Químicas. Bien, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer acá? Si nosotros queremos, ¿sí?, encontrar el valor de la entalpía para la formación del etano, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es identificar a dónde se encuentran los compuestos y elementos que participan en la reacción final, que es lo que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el etano acá, tenemos el hidrógeno, que está acá en el lado de los reactivos, ¿sí? Y tenemos el monóxido de carbono, que también está en el lado de los reactivos. Entonces, una vez que yo identifique esto, tengo que saber que la primera reacción es la que nosotros le vamos a invertir el sentido, ¿sí? Entonces, invertir el sentido tiene que ver con que vamos a escribir los productos como reactivos y los reactivos como productos, ¿sí? Al invertir el sentido de esta reacción, el valor, ¿sí?, de la entalpía cambia de signo, ¿sí? Si estaba negativo, se va a hacer positivo. Una vez que nosotros, ¿sí?, cambiamos el sentido de esta primera ecuación, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de hacer la suma algebraica de las ecuaciones químicas, ¿sí? Teniendo en cuenta qué cosas, teniendo en cuenta, ¿sí?, de qué forma yo puedo eliminar de la ecuación final aquellos átomos o moléculas, ¿sí?, que se repiten o que aparecen del lado de los reactivos y del lado de los productos, ¿sí? Cuando yo haga esta simplificación, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que tengo que eliminar la misma cantidad de materia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que si yo simplifico medio mol de hidrógeno con medio mol, tengo que simplificarlo con medio mol de hidrógeno del lado de los productos. No puedo hacerlo si tengo 1 y 3, ¿sí? Tienen que ser cantidades equivalentes. Ahora bien, una vez que nosotros logramos simplificar, ¿sí?, eso, elementos que se repiten, ¿sí?, vamos a hacer la suma, y en la suma, tanto algebraica de reactivos y productos como de la entalpía, vamos a encontrar, digamos, el valor de la entalpía para la reacción de síntesis, en este caso del etano, ¿sí? Que según el signo que nosotros obtengamos, vamos a saber si el delta de H me da un valor negativo, vamos a decir que el proceso de síntesis del etano es un proceso de tipo exotérmico, porque se libera energía. Y si es un valor positivo el que obtenemos de la entalpía, vamos a decir que ese proceso de síntesis del etano es un proceso endotérmico, ya que para que se produzca este sistema termodinámico necesita recibir energía, ¿sí? Hasta acá está claro lo de la entalpía, para que avancemos al siguiente punto.
Bueno, gracias Aaron, gracias Brandon. Kesia, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro. Buenísimo, entonces avanzamos. Ethel, bien, Kimberly, perfecto. Buenísimo, gracias chicos por responder. Buenísimo. Donna, Carol, muy bien, muchas gracias. Entonces avanzamos un poquito más. Otra variable, ¿sí? Termodinámica, ¿sí? Así como está la entalpía. La siguiente variable es la entropía, ¿sí? La entropía es una variable termodinámica que lo que va a medir, digamos, es el grado de orden o de desorden de un sistema. Y cuando hablamos de grado de orden o desorden, nos vamos a meter como adentro, digamos, de estos sistemas termodinámicos, cuando los reactivos o cuando una sustancia en particular sufre un proceso de transformación, ¿qué es lo que les pasa, digamos, a sus átomos, a sus moléculas? ¿Sí? Van a modificar, digamos, su posición. Ustedes saben que cuando los reactivos se transforman en productos para que esos enlaces se formen, ¿sí? Esos nuevos enlaces se formen, tienen que esos átomos, ¿sí? Tener una energía suficiente como para que se rompan esos enlaces, ¿sí? Entonces, esta variable termodinámica va a hablarnos un poquito de eso, de cuánto desorden o cuánto orden, ¿sí? Se alcanza cuando ocurre una transformación química, ¿sí? Al igual que la entalpía, es una función de estado, es decir, que no vamos a encontrar un valor absoluto, sino que van a ser diferencias, ¿sí? De entre un estado inicial y un estado final, ¿sí? Acá, por más que no aparezca, siempre acá imaginemos que hay un delta, que no lo encontraba en la compu para ponerlo, y poner una D me parecía medio feo, así que acá hay un delta, ¿sí? Los sistemas que son más desordenados tienen una entropía que se representa con la letra S elevada, ¿sí? O sea, a mayor entropía, mayor desorden, ¿sí? A mayor entropía, mayor desorden. Y los sistemas que están ordenados, ¿sí? Tienen una menor entropía, ¿sí? Por ejemplo, digamos, los cuartos de ustedes, ¿sí? Tienen que tender a tener una baja entropía, ¿sí? Sus habitaciones tienen que estar ordenadas. Su habitación sería su sistema termodinámico, ¿sí? Entonces, si a ese sistema termodinámico yo lo voy a medir o lo voy a tratar de cuantificar en función a esta variable, ¿sí? Vamos a decir que esos cuartos tienen que tender a tener un bajo nivel de entropía, a estar lo más ordenados posibles, ¿sí? Esa variable termodinámica, esta entropía, ¿sí? Va a establecer, ¿sí? O nos va a hablar de si un proceso puede ser espontáneo o no espontáneo, ¿sí? Un proceso o un cambio es espontáneo cuando ocurre sin que haya una intervención externa. Por ejemplo, que yo no tengo que calentar el tubo de ensayo, que yo no tengo que poner un catalizador, que yo no tengo que hacer nada. Si ese cambio, yo pongo A más B y solo pasa C más D. Yo pongo, un gas, ¿sí? En un determinado espacio, y este gas, ¿sí? Se expande, se mueve, ocupa todo el volumen, ¿sí? De donde yo lo he colocado. O sea, no hay una intervención externa, es propio, digamos. Y los procesos no espontáneos son aquellos que, para que sucedan, ¿sí? Necesito que se actúe sobre ese sistema, ¿sí? Por ejemplo,
que yo ponga un activador o que yo induzca o favorezca de alguna manera que ese proceso tenga lugar, ¿sí? Acá si hablamos, por ejemplo, en los cambios de estado, ¿sí? Tomemos como ejemplo el agua, ¿sí? El agua, sabemos que puede estar básicamente, digamos, en 3 estados de agregación, ¿sí? Acá serían las partículas de agua, ¿sí? En estado sólido presentan un determinado nivel de organización, ¿sí? En estado líquido, ¿sí? Esta organización, ¿sí? Empieza a ser más laxa, porque acá ya entran otro tipo de fuerzas que empiezan a interactuar entre estas partículas. Y en el estado líquido, ¿sí? Ya estas partículas están un poquito más separadas, ¿sí? Porque hay mayor preponderancia de las fuerzas de repulsión, ¿se acuerdan? Sobre las fuerzas de atracción, que eran las que mantenían a las moléculas de agua más unidas, ya se empiezan a romper los enlaces, especialmente el enlace puente-hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos que caracterizar, digamos, estos pasajes entre el estado sólido, el líquido y el gaseoso, en función de esta nueva variable termodinámica, que es la entropía, ¿sí? Podemos decir que a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? En nivel de desorden, esta entropía va aumentando, ¿sí? Acá las tengo ordenadas, tengo un determinado valor, acá las tengo un poquito más desordenadas, tengo un valor un poco más superior, y acá que están en el estado gaseoso, ese valor es mucho mayor que la entropía en el estado líquido. Y si hacemos el proceso inverso, por ejemplo, pasamos del estado gaseoso al estado líquido, ese valor de entropía para este pasaje va a ser menor, ¿sí? Si yo calculo la entropía en este caso sería de la condensación del agua, el proceso de condensación del agua, va a tener un valor de entropía bajo, ¿sí? Y mucho más bajo va a ser la entropía del proceso de solidificación. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, a medida que aumenta el nivel de desorden, aumenta el valor de la entropía. A medida que vamos o tendemos al orden, ¿sí? Esa entropía tiene un valor próximo, ¿sí? O cercano a cero. Bien, entonces, ¿qué máximas hay acá en la termoquímica? Dice que la entropía de una sustancia o de un compuesto o elemento que se encuentre como cristal perfecto a 0 grados Kelvin es cero. Bueno, esto es una cosa medio utópica, digamos, porque en condiciones normales esto es casi imposible de que suceda, ¿sí? Pero es como que se habla de un orden perfecto, ¿sí? A este valor de temperatura donde la entropía o el nivel de desorden es cero, o sea que hay el mayor orden posible, ¿sí? La entropía de una sustancia nunca es negativa, sino que va a tener valores mayores o menores, ¿sí? Aumenta su valor con el desorden y la complejidad de las sustancias, depende de la cantidad de sustancias, ¿sí? Los procesos que son inversos, ¿sí? Tienen el mismo valor, pero del signo opuesto, y varía, digamos, con la cantidad de partículas gaseosas. A mayor cantidad de partículas gaseosas, mayor va a ser el nivel de desorden y por lo tanto mayor el valor de la entropía. También, al no ser una función de estado, al ser una función de estado, esta entropía la podemos calcular como la suma, ¿sí?, de la cantidad de moles de los productos por la entropía de los productos
menos la sumatoria de la cantidad de moles de reactivos por la entropía de los reactivos. Bien. Y acá para que lo charlemos, ¿sí? Si no se animan a hablar, yo los voy leyendo por el chat. ¿Qué opinan ustedes? Vamos al primero. Si nosotros disolvemos azúcar en agua, ¿qué le pasa a la entropía? ¿Sí? ¿Qué le pasa a la entropía? ¿Aumenta o disminuye? A ver, los leo. Disuelvo azúcar en agua. ¿Sí? ¿Qué le pasará a la entropía? ¿Tiene mayor o muy bien? Perfecto, Ariana, Donald, perfecto. Aumenta, pasamos de un estado sólido, donde está la sacarosa, que es el azúcar de mesa, a el estado líquido, ¿sí? En una disolución hay una muy bien rosy. Perfecto, ¿sí? Entonces ahí aumenta. Veamos el segundo, ¿sí? Acá, en el proceso de fotosíntesis, ustedes saben que el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Se producen los vegetales, perfecto, ¿sí? Dióxido de carbono, agua, luz, clorofila obviamente, se produce glucosa y oxígeno. Acá, ¿qué pasa con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Emilia dice que disminuye. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué decimos que disminuye acá? Está bien que disminuye. Bien, Marvin, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué explica que el nivel se ordene más, digamos? ¿Por qué? Acá se ordena más porque la cantidad, digamos, acá pasamos de tener 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Porque acá vamos a hablar de la cantidad de moléculas que participan, acá tengo 6 moléculas de dióxido de carbono, y acá solamente una, ¿sí? No, porque sí se ordenan, ¿sí? Pasamos de estas sustancias, ¿sí? A estas. Entonces acá hay un orden. Entonces porque se ordenan, perdón, ya me fui al otro ejercicio, porque se ordenan, disminuye la entropía. Acá tengo mayor orden, porque tengo menor cantidad de moléculas. Entonces por eso disminuye la entropía, ¿sí? Y en el siguiente, la evaporación del agua, eso es fácil. ¿Qué pasa acá con la entropía? Ahí, cuando se evapora el agua, pasa del estado líquido, muy bien, perfecto. Entonces, pasamos del estado líquido al estado gaseoso. En el estado gaseoso vamos a tener mayor entropía. Bien, y si a este cambio de estado, ¿sí? A este cambio de estado que estamos hablando, ¿sí? De la evaporación del agua, de agua líquida a agua gaseosa. Yo también quiero que ustedes deduzcan cómo sería el valor, digamos, de la entalpía, ¿sí? Sería un proceso endotérmico con una entalpía positiva o sería un proceso exotérmico con una entalpía negativa. ¿Qué dice? El proceso de evaporación del agua. ¿Nadie? Ajá, bien. Bueno, acá los discutimos, ¿sí? El proceso, ¿sí? De la transformación del agua líquida al agua gaseosa, ¿yo qué necesito para que ocurra esa transformación? Necesito que
las moléculas que están bien, ajá, las moléculas que están en estado líquido pasen al estado gaseoso. ¿Y cómo voy a lograr yo que estas moléculas que están en el estado líquido pasen al estado gaseoso? ¿Sí? O sea que tienen que adquirir una energía tal que las haga romper, ¿sí?, las uniones, estas que las mantienen más o menos juntas, y pasar a este estado, necesito entregar energía. Y si yo a este proceso le tengo que entregar energía, a este sistema termodinámico le tengo que ceder energía, esto se transforma en un proceso endotérmico. Endotérmico. Entonces el pasaje de líquido a gaseoso es un proceso endotérmico, ¿sí? Con un delta de H positivo, ¿sí? Entonces acá la evaporación del agua va a tener un delta de H positivo, al ser un proceso endotérmico, y un delta de S, ¿sí?, de S también positivo, porque voy de un estado inicial de mayor orden a otro de mayor desorden o de menor orden. ¿Estamos? Las dos variables termodinámicas en este caso van a ser positivas. ¿Queda claro, chicos? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, me encanta. Perfecto, buenísimo, gracias. Veamos este problema. ¿Sí? Me dice el problema, haya la variación de entropía, o sea, delta de S, que tiene lugar en la combustión en condiciones estándar de el etanol, ¿sí? Me da la fórmula química del etanol. Y también me dice que comente el resultado obtenido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda interpretar, ¿sí?, qué me quiere decir ese valor de entropía que acabo de calcular, ¿sí? Acuérdense que la entropía mide el nivel de orden o de desorden, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que plantear es la reacción de combustión del etanol, que no me la dan, ¿sí? Pero yo ya tengo que saber que cuando hablo de combustión, hablo que se combina, ¿sí?, esa molécula, en este caso sería el etanol, más el oxígeno, y como resultado de este proceso, yo obtengo dióxido de carbono, agua y seguramente energía que se libera en forma de calor o de luz, ¿sí?, o de ambas cosas, ¿sí? Pero en este caso no estoy hablando de las entalpías, sino de la entropía, así que vamos a escribir la ecuación. Etanol en estado líquido, ¿sí? El oxígeno gaseoso produce dióxido de carbono y agua, y balanceo la ecuación, ¿sí? 3 moles de oxígeno, 2 de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular, digamos, el valor de la entropía de esta reacción? ¿Sí? Si nosotros tenemos acá como dato, ¿sí?, las entropías de cada uno de estos compuestos que participan en esta transformación. Entonces, como hemos dicho que es una variable de estado que depende de los estados iniciales y finales, ¿sí? Yo puedo decir que la entropía de esta reacción química va a ser igual a la suma de n moles, ¿sí?, por la cantidad o el valor de la entropía de los productos, menos la sumatoria por n moles de la entropía de los reactivos. Entonces, tenemos claro que estos son los productos. ¿Yo qué tengo? Tengo 2, n vale 2 de dióxido de carbono. Entonces me voy y me fijo cuánto es
la entropía para el dióxido de carbono, 213,8 Joule mol grado Kelvin. Entonces voy a poner 2 por el valor de la entropía para el dióxido. Como hemos dicho que es sumatoria, más N, que va a ser 3 para el agua, por el valor de la entropía para el agua en estado líquido, ¿sí? Que la tengo acá. Eso menos, ¿sí? Me voy ahora para este otro lado. La entropía del etanol, que también es dato, por 1, porque tengo un solo mol, ¿sí? Más 3 por la entropía del oxígeno, ¿sí? Bien, matemáticas, multiplico lo que tenga que multiplicar, sumo lo que tenga que sumar y resto lo que tenga que restar. De esa manera obtengo el valor de la entropía de este proceso químico, ¿sí? Ese proceso me da un valor de entropía negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sea negativo, ¿sí? Que tiende al orden más que al desorden. En este proceso, ¿sí? Hay un valor de delta S que es negativo, ¿sí? Entonces me está hablando de que el cambio de reactivos a productos, ¿sí? Me está hablando de un orden más que de un desorden del sistema. Bien, hasta acá, chicos, ¿está entendido? ¿Me van siguiendo? Lo mismo que está acá, nosotros lo podemos calcular, con el mismo mecanismo, digamos, matemático, lo podemos aplicar si queremos calcular la entalpía, el delta de H, ¿sí? Vale lo mismo que acabo de explicar. Ustedes van a tener los valores de las entalpías de cada una de las sustancias, tanto reactivos como productos, y aplican matemáticamente la sumatoria de la multiplicación de los moles por el valor de esa variable termodinámica, ¿sí? Suman productos, suman reactivos y hacen la diferencia. Bien. Bien, bien. Perfecto, hay más orden, eso es, Ariana. Muy bien. Para balancearla, perfecto. Bien, acá la podemos balancear al tanteo, ¿sí? Luis, mira, supongamos que no tenga el 3 acá, ¿sí? Entonces yo cuento, tengo 2 átomos de carbono, primero, al último siempre dejamos el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Eso es lo último que nosotros vamos a balancear. Acá tengo 2 átomos de carbono, le voy a poner un 2 acá adelante, entonces ya con eso balanceo el carbono, ¿sí? Y ahora sí voy a elegir o el oxígeno o el hidrógeno, ¿sí? Si supongamos elijo el oxígeno, yo voy a decir que para este lado, no lo puedo tocar, tengo un oxígeno, ¿sí? Y tengo 3, en este caso, si no lo pongo al 3 ¿sí? Tengo 2 más 1, 3. Entonces de este lado yo digo tengo 2 por 2, 4, y si no le puse más 1 son 5. Entonces ahí tengo un problema grande, ¿sí? Vamos a ver los hidrógenos para poder, porque yo puedo hacerlo con hidrógenos o con oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno tengo un problema, porque tengo que poner un coeficiente y tengo que ver cuál. Si cuento los hidrógenos, acá tengo 3, y 2 son 5, y 1 son 6. Acá tengo 6 hidrógenos, entonces para este lado tengo 2, 3 por 2, le pongo un 3 acá adelante, 3 por 2 son 6, y ahí equiparo los hidrógenos. Entonces, una vez que yo ya tengo los 2 en el dióxido de carbono y el 3 en el agua,
lo único que tengo que ver es qué número poner acá adelante, ¿sí? 2 por 2 son 4 oxígenos, y 3 por 1 son 3, más 4 de acá, me quedan 7 oxígenos para este lado, ¿sí? Entonces acá yo tengo 1 del alcohol, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y de esa manera queda balanceada esta ecuación, ¿sí? Ecuación que balanceamos por tanteo. Acá, ¿por qué? Porque ese es ¿a dónde tenemos los moles de oxígeno? No, porque estos son productos menos reactivos, ¿sí? Ahí hay un iPhone que no me sale el nombre, ¿sí? Me pregunta por qué los moles de oxígeno se multiplican. No. Acá es productos menos reactivos. Siempre productos menos reactivos. Entonces, este valor, ¿sí? Corresponde acá, al agua. Productos menos reactivos, ¿sí? Sí, el número de moléculas no, el número de moles, ¿sí? De moles. ¿Está? Bueno. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Está claro entonces? ¿Sí? Repito, ¿sí? Es la sumatoria de productos menos reactivos, o sea, de acá menos esto, ¿sí? Teniendo en cuenta el coeficiente por el cual nosotros hemos balanceado la ecuación. Buenísimo. Bien. Bien, la última variable, ¿sí? Es la energía libre, ¿sí? Ya con eso ya vamos a terminar. La energía libre, bueno, y me da también, está asociado, digamos, al criterio de espontaneidad de un proceso, ¿sí? Habíamos dicho que un proceso iba a ser espontáneo si el delta del universo, digamos, es mayor que 0, o sea, se va, digamos, al mayor desorden, ¿sí? El delta de S, o sea, la variación de la entropía del universo, ¿sí? Está dada por la suma de la entropía del sistema más la entropía del entorno, ¿sí? Acá hacer un poquito un parate para decirle que siempre los sistemas termodinámicos que nosotros estudiamos, ¿sí? Están inmersos en un determinado contexto, no es que el sistema está totalmente aislado, ¿sí? Ustedes saben que nosotros podemos tener sistemas que son sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados, ¿sí? Los sistemas abiertos eran aquellos que intercambian con el entorno tanto materia como energía. Los sistemas cerrados son aquellos que intercambian energía, ¿sí? Y los sistemas aislados, que casi no existen, digamos, son sistemas ideales, son aquellos en donde no hay un intercambio de materia ni energía entre este sistema y el entorno, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, o el tercer principio de la termodinámica dice, digamos, que la entropía del entorno va a ser igual a la diferencia de calor sobre la temperatura. Y cuando hablamos que este calor del entorno, ¿sí? Equivale, digamos, al mismo valor, pero en signo opuesto, ¿sí? Si hablo del sistema termodinámico, ¿sí? Y si este calor en el sistema termodinámico, ¿sí? Se intercambia a presiones constantes, ese calor, ¿sí? Se representa como entalpía, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, ¿sí? Que la entropía del universo va a ser igual a la entropía del sistema menos,
¿sí? El cociente entre la entropía del sistema y la temperatura. Y si a esto lo seguimos ordenando, ¿sí? Podemos pasar esta que está acá dividiendo, para el otro lado multiplicando, ¿sí? Y hacer, ¿sí?, propiedades distributivas. Y me queda, de toda esta deducción matemática, que aparece una nueva función de estado, ¿sí?, que se conoce como energía libre de Gibbs, ¿sí? Esta energía libre de Gibbs se representa con la letra G y se la puede calcular como cualquier función de estado, ¿sí?, como la diferencia entre la sumatoria de las energías libres multiplicada por el coeficiente estequiométrico de los productos menos la sumatoria de las energías libres multiplicada por el coeficiente estequiométrico de los reactivos, o bien, digamos, utilizando esta fórmula, ¿sí?, en donde me dice que la energía libre es igual a la entalpía menos la temperatura por el valor de la entropía, ¿sí? Si yo cuento con los datos de las otras variables termodinámicas, ¿sí? Esto es lo que les decía, ¿sí? La energía libre de una reacción puede ser calculada como todas las funciones de estado, ¿sí?, como la diferencia entre la suma de las energías libres de los productos multiplicadas por los coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las energías libres de los reactivos, ¿sí?, multiplicadas por el coeficiente estequiométrico. Vamos a tener, ¿sí?, energías libres que se llaman energías libres estándar, ¿sí? También hay entalpía estándar y entropía estándar. Las vamos a diferenciar porque tienen un cerito así como exponente, ¿sí? Esta energía libre de formación estándar va a ser la variación de la energía libre de un proceso en el cual se forma un mol de un compuesto a partir de los elementos, ¿sí?, que se van a encontrar, digamos, en condiciones estándar. Esas condiciones estándar, ¿sí?, tenían que ver con los valores de presión y de temperatura a los que sucedía ese proceso químico. La energía libre me va a dar, digamos, me va a indicar si un proceso químico de transformación se produce en forma espontánea, no espontánea o se encuentra en equilibrio, ¿sí? Si el valor de la energía libre es mayor a 0, ¿sí?, o sea que tiene un valor positivo, vamos a decir que ese proceso, así como está escrito, ¿sí?, en esa ecuación química, es no espontáneo, ¿sí? No se realiza, digamos, espontáneamente la transformación de reactivos a productos. Si esa transformación tiene un valor de energía libre igual a 0, vamos a decir que ese proceso se encuentra en equilibrio, ¿sí? Y si el valor de la energía libre es menor de 0, ¿sí?, o sea, tiene un valor negativo, vamos a decir que dicha transformación ocurre en forma espontánea, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente al ver, digamos, el signo, ¿sí?, que acompaña a la energía libre, podemos deducir si un proceso es espontáneo o no espontáneo. Es decir, que nosotros podemos, de manera cualitativa o cuantitativa, inferir si una transformación química es espontánea o no. Por ejemplo, yo tengo acá que A más B produce C. Y los datos de esta transformación, ¿sí?, son que el delta de H es menor a 0. ¿Sí? Si el delta de H es menor a 0, la entalpía es menor a 0, me está hablando de que este proceso es exotérmico, ¿cierto? Se libera calor cuando A y B se transforman en C. Y me habla que el valor de la entropía es mayor a 0. O sea que me está diciendo que estos dos se combinan para ir a un estado de mayor
orden, ¿sí? Entonces de esto, ¿qué puedo deducir yo? Que esta transformación, ¿sí? Me voy acá a esta formulita. Si el delta de H es menor que 0, o sea, va a tener un valor negativo, ¿sí? Y el delta de S es mayor que 0, ¿sí? Este delta de G menos con menos me va a seguir dando un valor negativo, ¿cierto? Menos 3, menos 2 me va a dar menos 5, ¿sí? O sea que este valor de energía libre va a ser menor que 0 y eso me va a indicar que esta transformación es una transformación espontánea, sin necesidad de yo haber hecho ningún cálculo matemático, ¿sí? Yo no le puse valores numéricos a ninguna de las otras dos variables termodinámicas. También lo puedo hacer cuantitativamente, o sea, sabiendo exactamente cuánto vale cada una, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es reemplazar dichos valores en la fórmula. Por ejemplo, acá me dice que el delta de H, la entalpía es de menos 238,5 kilojoules, ¿sí? Mientras que la entropía tiene un valor de, este signo está mal, si es positivo, de 230,1 Joule, Kelvin, mol, ¿sí? Entonces acá tengo Joule y acá tengo kilojoule, o sea que ahí tengo que tener cuidado porque todas las unidades tienen que estar expresadas de la misma manera, ¿sí? No puedo mezclar Joule con kilojoule. Como les digo a mis alumnos, no podemos mezclar perros con gatos, ¿sí? O todos perros o todos gatos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar, digamos, estos joules a kilojoules, ¿sí? Que lo hacemos dividiendo en 1000 o corriendo la coma 3 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, matemática, sumamos lo que tenemos que sumar, restamos lo que tenemos que restar, y de esa manera calculamos el valor de la energía libre, que me da un valor negativo, ¿sí? Y lo que me indica que ese proceso, ¿sí? Que estábamos estudiando, corresponde a una reacción espontánea. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la frutilla del postre. Bien. Entonces, entre todos, perfecto, gracias Esther. Buenísimo. Veamos este problema. ¿Sí? Tenemos un proceso, acá tenemos el monóxido de dinitrógeno, que es un gas, más el oxígeno, ¿sí? Una reacción de síntesis de dióxido de nitrógeno, ¿sí? En este proceso, que se realiza a este valor de temperatura, me piden que calcule, por un lado, la entalpía de la reacción, o sea, delta de H, ¿sí? Indicando si es un proceso exotérmico o endotérmico. Eso voy a saberlo yo de acuerdo al signo del delta de H que yo calcule. Por otro lado, me están pidiendo que calcule también, digamos, la variación de la entropía y de la energía libre, y que indique si se trata de un proceso espontáneo en las condiciones en las que está planteado, digamos, a esa temperatura, y en qué intervalo de temperatura va a ser, si es espontáneo, en qué intervalo de temperatura lo será. Y para eso yo tengo que suponer que tanto la entalpía como la entropía no varían con el valor de temperatura, o sea, son independientes. Entonces, pongamos en claro esto. Primero tengo que calcular la entalpía de la reacción, ¿sí? Después, y decir
¿sí? De acuerdo al valor que yo obtenga, si es un proceso endotérmico o exotérmico, delta de H negativo, exotérmico, delta de H positivo, endotérmico. Luego voy a calcular el delta de S, que es la entropía, que me mide el nivel de orden o de desorden de este sistema, ¿sí? Y la energía libre de Gibbs, que era delta de G, que me dice si el proceso es espontáneo, ¿sí? El delta de G va a ser negativo, y si el proceso es no espontáneo, el delta de G va a ser positivo, y si me da un 0, me va a decir que este sistema se encuentra en equilibrio. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Me da una tabla de datos, ¿sí? Que son los delta de H, ¿sí? Del monóxido de dimitrógeno, el delta de H del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Las entropías, ¿sí? Acá tengo la otra entropía y acá tengo la otra entropía. Bien, entonces tenemos que calcular, una vez que ya está balanceada la ecuación, aplicamos, digamos, la ley de Hess. Acá va a ser la suma de la entalpía por el coeficiente estequiométrico de los productos menos la suma de las entalpías por el coeficiente estequiométrico de los reactivos. ¿Sí? Lo reemplazamos acá, ¿sí? Multiplicamos, me van siguiendo, ¿sí? El delta de H de formación del dióxido de nitrógeno menos el del dióxido, ¿sí? Acá el oxígeno no participa, ¿sí? Obtenemos el valor de la entropía. No participa porque no me lo dieron como dato, ¿sí? Bien. Entonces, de esa manera, perdón, Profe, obtenemos, ¿sí? tengo entendido que el valor de la entalpía de las Las sustancias moléculas. puras es cero. Es cero, así es cero. Sí, sí, sí. De las moléculas, ¿sí? O sustancias puras. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, haciendo la diferencia, obtenemos el valor de la entalpía, perdón, de la entalpía de la reacción, que les va a dar un valor negativo y por lo tanto decimos que este proceso, ¿sí? De transformación es una reacción exotérmica. ¿Estamos hasta acá? Contestada la primera pregunta, ¿cierto? Calculamos la entalpía de la reacción. Gracias por la acotación de Guillermo, ¿sí? Estos elementos al estado puro, ¿sí? Tienen un valor de delta de H 0, ¿sí? Y muchas veces directamente se omiten, no se dan, digamos, en la tabla de datos. Directamente, ¿sí? Vamos al apartado B, que me habla de la variación de la entropía. Vamos a ver cómo calculamos el delta de S, ¿sí? Aplicamos nuevamente, digamos, como es una función de estado, ¿sí? Diferencia de las entropías de los productos, ¿sí? Menos la de los reactivos. En este caso, sí me dan, digamos, el valor, lo que acabamos de decir, de las sustancias puras solamente vale para la entalpía, para la entropía, ¿sí? Van a tener ustedes un valor, ¿sí? Multiplicamos por los coeficientes estequiométricos, eso ustedes lo van a sacar de la tablita, digamos, de datos,
¿sí? Van a multiplicar estos valores teniendo en cuenta que todas las unidades estén expresadas de la misma forma. Vamos a multiplicar por los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Sumamos lo que tenemos que sumar y restamos lo que tenemos que restar, multiplicamos lo que tenemos que multiplicar, y de esa manera obtenemos el valor de la entropía. En este caso ya sería matemático. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Sí? Tenemos los productos, el valor de la entropía de los productos por la cantidad de moles de productos, menos el valor de la entropía de los reactivos por la cantidad, en este caso es 1, por la cantidad de moles de reactivos. El valor es un valor negativo, ¿sí? Entonces está hablando de que tiende a un orden el sistema, ¿sí? Y eso se condice cuando calculamos la energía libre, ¿sí? Los sistemas que tienden, digamos, al orden van a tener esto, digamos, más positivo, más un valor numérico, digamos, mayor, y por lo tanto, cuando restemos el valor de la entalpía, ¿sí? la total, digamos, la energía libre, va a dar un valor negativo, que eso me habla del criterio de espontaneidad. Entonces, ¿qué me dice? Que este proceso, ¿sí? Es un proceso exotérmico, ¿sí? Espontáneo. Y yo pongo el óxido de nitrógeno con el oxígeno en el mismo recipiente, se va a formar el dióxido de nitrógeno y se va a liberar calor en forma espontánea. Cuando me dicen que yo calcule en qué rango de temperaturas este proceso, ¿sí?, cumple con ese criterio de espontaneidad, nosotros, ¿sí?, podemos buscar, digamos, o despejar ¿sí?, de esta ecuación el valor de la temperatura y nos da, digamos, no una ecuación como tal, sino me da un rango, ¿sí?, de temperaturas en el que se cumple, digamos, con el criterio este de espontaneidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores de entropía, de entalpía, ¿sí?, y de entropía, y de esa manera obtener el rango de temperatura en el que la reacción es espontánea, que sería por abajo de los 318 grados Kelvin, ¿sí? Que si nosotros acá al 25 grados centígrados le sumamos los 273, bueno, más o menos estamos en la temperatura que calculamos, digamos, en función a las otras variables termodinámicas. ¿Me han entendido? ¿Se ha entendido esta última parte? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, buenísimo. Bien. Bien, yo creo que estos estilos de problema, como este último, ¿sí?, son los que por ahí mayormente aparecen, digamos, en las instancias de Olimpiadas, a donde ustedes más que nada tienen que poder interpretar los resultados de las variables, digamos, termodinámicas que aparecen, ¿sí? Dejo de compartir, yo creo que hasta acá llegamos la presentación. Bueno, muchas gracias, ¿sí?, a todos.